Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, tenemos la mesa un poco coja porque nos faltan todavía por llegar Nacho Vegas y Paco Ignacio Taibo. A Paco lo tenemos controlado, está ahí fuera y enseguida, en un minutín, llegará. Y Nacho Vegas no sabemos si llegará. Si no lo controla banda, Nacho Vegas, yo sí que no lo sé. Pero bueno, si os parece, podemos ir empezando, si me dejan los... ¿Se dicen? Bien. Explicando un poco el porqué de esta mesa, 90 del 34. Cuando alguien ve ese número, claro, evidentemente, aunque salvo que se le dé muy buenas matemáticas, se sorprenderá. Se cumplen 90 años de la Revolución de 1934. Dentro de 3 meses, concretamente, dentro de 3 meses se van a cumplir 90 años, ahí es nada, de un sueño. 90 años desde que el sueño de la libertad prendió en los corazones de la clase trabajadora asturiana. Y decía que es un título que de primeras genera cierta extrañeza porque no nos parece que haya pasado casi un siglo de esa revolución que tenemos todavía tan reciente. Quizás se nos antoje así de reciente porque durante 40 años nos arrebataron su recuerdo, su investigación, no nos la contaron. Aquella gesta, no solamente la gesta, no solamente el sueño de conseguir la revolución, sino también la brutal represión que la siguió, trató de ocultarse tras el silencio de la historia y no fue hasta los años 70 del pasado siglo en que empezó a reivindicarse como uno de los hechos más trascendentales, como lo fue diferenciales, si se quiere, de eso debatiremos también en esta mesa, de la historia de Asturias. Y este año, que aquella vieja pero nueva revolución, que cumple 90 años, pero casi parece por ese diferencial de 40 años que solamente tiene medio siglo, bueno, pues por esa efeméride, en la Semana Negra hemos querido rendirle homenaje y lo hemos decidido así porque toca a varios de los pilares fundamentales de este certamen, que es literario, un certamen al que se le suele achacar que no solamente es un certamen de novela negra, sino que también pues tiene mucho de político. Esto nos lo achaca gente que nos ha leído mucha novela negra, porque precisamente la novela negra siempre tiene cierto toque político y nosotros también, la Semana Negra también, y tenemos ciertos pilares, ciertas patas fundamentales. La recuperación de la memoria es una de ellas, la lucha contra el fascismo otra fundamental y la defensa de las libertades. Lo eran ya hace 36 años cuando comenzó el certamen, estamos celebrando su 37 edición y lo siguen siendo ahora, que se hacen 90 años de la Revolución de Octubre. Esta mesa redonda lo que hace no es sino continuar y preceder a toda una serie de actos que a lo largo de la semana pues habéis podido ir viendo, tanto en retransmisión por internet como aquí presencialmente. Empezamos el pasado domingo por la presentación de la traducción al asturiano del Home de Choque de Josep Peiré, esa novela recientemente traducida por la colección Calume de Trave al asturiano. Tuvimos también el miércoles la mesa redonda 90 años de octubre del 34, organizada por la Fundación Andreu Nin, y hoy mismo esta charla abre la espita para la presentación dentro de 40 minutos a las 10 del libro La Revolución Escrita y su entrega gratuita a todos los que asistan, y la proyección media hora después a las 10:30 de 1934, el año de la Revolución. También mañana proyectaremos Cantares de una Revolución. Y sin más, pues vamos a hablar del presente, no solamente ya de lo que nos trae esa revolución del 34 a esta mesa, sino las personas que se sientan en ella. Y para hacer esto tenemos que ir un poco atrás, pero no tenemos que viajar tanto como 90 años para irnos al 34. Nos vamos a ir a ese momento en el que recuperamos la idea de la revolución, recuperamos el recuerdo de la revolución.
Fíjense, el 5 de agosto de 1973, en páginas precisamente del diario El Comercio, uno de aquellos niños de la Revolución, un gijonés genial y tal vez, bueno, pues como decía Paco antes, un tanto atípico, afirmaba taxativamente que sus hijos, leo literalmente, eran mexicanos, mentalmente también del todo. Ellos tienen que ser mexicanos del todo, ellos tienen que olvidar que yo fui español y mis nietos ni siquiera sabrán que yo fui español. Porque es mejor esta playa que la otra, no me dan pena en absoluto. Mis nostalgias son mías, aunque no crea en ellas. Quien dijo estas palabras no fue otro más que Paco Ignacio Taibo I. Quizás en la charla de antes tuvimos esa clave, ¿no? Ese desencanto con Gijón. Y yo creo que yo que he leído mucho a Taibo I, es quizás la única ocasión en la que puedo decir que se equivocó de cabo a rabo y afortunadamente se equivocó, ¿no? Sus hijos, su hijo, que tengo aquí a mi lado, no solamente no olvidó España ni olvidó Asturias, sino que iba camino de ser el primer investigador, o uno de los primeros, por lo menos, en estudiar aquel periodo hasta entonces olvidado de nuestra historia. Paco Ignacio Taibo II no solo hizo este trabajo fundamental para conocer lo que había ocurrido en octubre del 34 en base a fuentes primarias y a testimonios de gente que lo había vivido y que todavía quedaba para recordarlo, sino que además, y esto me parece muy importante porque me parece una pata fundamental del historiador, supo resumirlo, supo escribirlo para la comprensión de todo el público, experto o no, en páginas de aquella historia de Asturias, ¿os acordáis, verdad?, de Silverio Cañada. Y creo que aquella fue la primera referencia a la Revolución del 34 que muchos asturianos, muchos niños, por lo menos ese fue mi caso, en los años 70 o en los años 80, hayan podido leer en su vida. Hoy está con nosotros, ya veis, ya lo visteis a lo largo de toda la tarde, que no solamente en calidad de director, como lo llamamos aquí cariñosamente, emérito de esta Semana Negra, sino como uno de los grandes expertos de este periodo. A lo largo de la Semana Negra también hemos hablado de otras cosas, de cómo la novela negra podía, por ejemplo, y debía contribuir al sostenimiento de la memoria, a la reivindicación de luchas y de causas olvidadas, de cómo la literatura muchas veces encuentra el hueco que la historia no quiere narrar y lo completa. De esto es buen ejemplo Alejandro Gallo, que con su novela La última fosa, hace ya unos años, dio una vuelta de tuerca a los análisis, a veces siempre, fariseos, que se hacían muchas veces con esa supuesta vinculación de la revolución como causa de la guerra. Todavía recuerdo un titular en la prensa local de Alejandro Gallo que levantó, bueno, pues, cierta polémica, ¿no?, en el cual decía que la revolución del 34, si algo tenía que ver con la guerra civil, era porque había sido el campo de pruebas, el campo de ensayo para la represión brutal que luego sucedió en la guerra civil. Tenemos literatura, tenemos historia y también tenemos cine y tenemos música. Ramón Lluís Bande, aquí a mi izquierda, ya puede y debe ser reconocido como el cineasta, haciendo también las veces de escritor que más ha trabajado en torno a esta etapa, que le interesa porque, como él suele decir, ahora nos lo comentará con sus propias palabras, pues fue una etapa que fue un poco rara avis, ¿no? Uno de esos escasos momentos en la historia en que la clase obrera por fin se convierte en sujeto político del territorio. Lo intenta y además lo consigue, aunque fuera durante unos pocos días. En Cantares de una revolución, que veremos mañana, Ramón hace un recorrido precioso sobre todos los hitos que se tejen, sobre todos esos hilos que se tejen en esa urdimbre complejísima que es la revolución del 34, y lo hace por medio de la voz, de la música, ¿no?, de Nacho Vegas, que iba a estar con nosotros aquí, pero que finalmente no está. Bueno, pues yo no me enrollo más, os acabo de presentar a todos los presentes en esta mesa y las razones de por qué tenemos que seguir hablando del 34. Y ahora la oportunidad es esa, la que tuvimos por fin en los años 70, dejar hablar a los expertos para que arrojen la luz sobre un suceso antaño olvidado. Así que nos vamos a lanzar al ruedo. Venís de diferentes momentos. Vosotros llegáis a la Revolución del 34 en diferentes momentos, no solamente de vuestras vidas, sino también de recuperación de ese elemento, de esa etapa histórica, ¿no?, como es la Revolución. Desde entonces hasta ahora, ¿en qué punto creéis que nos encontramos? ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento del pueblo sobre la Revolución del 34 y qué es lo que queda por hacer? No sé si alguien quiere empezar. Yo, porque luego me quiero ir a fumar. Voy a escapar a fumar luego yo.
Con vuestro perdón, voy a intentar ser breve para poderme escapar a fumar de nuevo. Después de haber intervenido por cuarta vez en la Semana Negra, empieza uno a llegar a la sabia reflexión de que uno puede pretender ser inteligente 2 veces al día y breves intervenciones. Más que eso es exagerar o tener una gran habilidad gimnástica para disimular que no das para tanto como tener reflexiones interesantes. Yo llegué al 34 y para responder tu pregunta tengo que remontarme porque el 34 era un mito familiar de una intensidad notable, era curioso. El gran tema de sobremesa que se repetía, mi familia siempre fue una sociedad de sobremesa, donde la comida era muy importante, pero la sobremesa era igual de importante. Y uno de los grandes temas de sobremesa a lo largo de mi infancia tardía, digamos, de inicio de la juventud, era el 34. Iba y volvía. Y volvía siempre con nuevas anécdotas enriquecidas. Eran participantes activos mi abuelo Benito, luego comisario político de un batallón de milicias, y mi tío Ignacio Lavilla, jefe de redacción del inolvidable periódico Avance, uno de los grandes hitos en la historia del periodismo proletario e insurgente de la década de los 30. Pero aportaban siempre, sin ninguna duda, a la memoria de mi abuela Oliva, cuyos hermanos y hermanas habían participado el 34 en las barricadas del Llano, prácticamente todos. Los Maojo Menéndez. Mi madre se apellida Maojo por un azar de circunstancias maravilloso, que es hija de un hospiciano, hijo de un hospiciano, que además era un marinero italiano que naufragó en Asturias, preñó a mi bisabuela y se huyó, que se apellidaba Malocchio, mal de ojo, o lo llamaban, o lo apodaban. Malocchio se vuelve Maojo y el Maojo se queda, y mi madre por coquetería le mete una H intercalada para que suene mejor. Pero aportaban a estas conversaciones familiares. Y era el mito. Tenía una intensidad tal que cuando me propuse hacer historia, lo primero era lo que tenía a mano. La historia como oficio no lo dominaba, era un autor de un par de novelas, había escrito algunos textos de historia del movimiento obrero mexicano muy particulares, había probado con el testimonio, pero el mito era el octubre. Y en la primera vez que reunimos, Paloma y yo, suficiente dinero para sobrevivir, después de haber tenido empleos por demás ingratos, absurdos y locos, dijimos, vamos a darnos una beca para escribir la historia del 34. Empezó la investigación con los testimoniantes mexicanos, siguió con testimoniantes franceses y en otras partes del mundo, y yo andaba a la búsqueda del mito, el mito familiar, y que se convirtió en la versión del libro de Silverio Cañada del 1934, los 2 tomos que se vendieron en fascículos, notable, creando un mito popular, con ediciones gigantescas en volumen. ¿Y qué había detrás? Para mí lo apasionante era que tuve la suerte, la fortuna y el timing, como dirían los ciclistas, para subirme en el momento en que había todavía un montón de testimoniantes sólidos que habían vivido el movimiento desde adentro. Y ese montón de testimoniantes, 10 años después, habían muerto todos. O sea, si no hubiera escrito en esos momentos el libro sobre el 34, ese libro hubiera sido imposible de escribir. Entonces tuve la fortuna. De hecho, hoy estaba conversando con un historiador diciendo, ¿y dónde están las grabaciones? No tenía grabadora.
Eran notas en cuadernitos que cuando transcribía rompía para no confundirme. Y reúne 250 testimonios directos que cobran forma con un trabajo brutal de hemeroteca, con un trabajo de leer todo lo que se había escrito, gracias a la biblioteca clandestina que se preservó en el Instituto Jovellanos, en la zona reservada, que era la biblioteca del Ateneo Obrero de Gijón, y que se salvó. Y gracias a los contactos documentales, bueno, no tiene importancia hacer historia de la historia. Pero, ¿qué estaba yo metido? Estaba tratando de elucubrar, contar, poner sobre la mesa el gran mito de mi vida, que era la Revolución de Octubre. Y sobre todo en torno a algunas figuras que la hacían singular, notablemente singular. Una de ellas era la de Javier Bueno, el director de Avance y combatiente en Octubre. La otra era la de Ibáñez, redactor de Avance y combatiente en Octubre, con una historia enloquecida, apasionante. La otra de ellas era la historia del propio Avance periódico, que se vuelve increíble. Otra de ellas era la aventura de Indalecio Prieto, un socialista moderado que organiza el contrabando de armas del Turquesa gracias a sus nexos. ¿Y por qué el ala derecha o el centro, no la derecha de Besteiro, el centro del Partido Socialista Español asume la idea de la insurrección para cerrarle el camino a la seda? Entonces, todo era un trabajo a la búsqueda del mito y resultó en cierto sentido emblemático de lo que sería mi vida, porque me he destinado a partir de ese momento a construir material mítico. Podemos vivir sin automóviles del último modelo, podemos vivir sin visita cada 5 días al supermercado, podemos vivir en dietas de subsistencia sin un montón de cosas, pero una sociedad medianamente sana no puede subsistir sin material mítico. Cuando la semana pasada estaba fascinado ante las televisiones mexicanas tratando de encontrar información real sobre lo que estaba pasando en París, de repente descubro una transmisión documental gracias a mis amigos del Frente Popular francés que me mandaron las imágenes. Miles de jóvenes, sobre todo jóvenes, cantando la Internacional. Y dije, coño, la emoción me paralizó. Pero de repente estaba Paloma, mi compañera, al lado, y dice, ¿qué están gritando al fondo cuando acabó la Internacional? ¿Están gritando en español? Y sí, estaban gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Con materiales como esos se hacen mito. Con lo demás, yo qué sé qué harás canciones pop. No me mata la idea. Y el 34 fue emblemático en muchos sentidos. ¿Había un camino para cerrarle la puerta al fascismo en Europa? Sí, era el 34. Era el camino austriaco, el camino español, que era que la clase obrera se decidiera a frenar el fascismo por el camino de la revolución. Así la cosa, las nuevas discusiones de, bueno, pero la revolución del 34 justifica el golpe de Estado fascista militarista. Pues sí, la historia siempre justifica lo que pasa después por lo que pasó antes. Esta era una visión simplista. La pregunta era cerrarle el paso a la seda, que es el objeto político de la Revolución de Octubre. ¿Era solo eso? ¿O era cerrarle el paso a la oleada fascista que venía recorriendo Europa, ya consolidada en Alemania, reconsolidada en Italia, súper consolidada en Austria? Y entonces uno iba a la cacería del mito. ¿Y qué encuentras? Encuentras una clase obrera absolutamente diferente. Ven, porque tengo que salir a fumar. Una clase obrera absolutamente diferente
a otras clases obreras, regionales o nacionales, muy parecida a la clase obrera alemana de 20 años antes, la del 22, 24, 26, unida por un frente popular impensable, socialistas anarquistas, en Asturias, que no se consolida en el resto de España y que por lo tanto condena la revolución a la derrota, y un periódico mítico que construye el instrumento ideológico de una revolución. Pues fui a buscarlo y lo encontré, y una vez que lo encontré lo escribí y quedé muy contento. Había cubierto una deuda familiar, pero ya tenía mi propio mito personal. El de cuando preguntaban, ¿y usted es español? No, ¿qué carajo voy a ser español yo? Yo no distingo entre Alcalá de Henares y Sevilla, yo soy asturiano. Y entonces es un mito muy singular. Yo empiezo a sentirme en casa cuando bajo de Ranón veo los verdes, digo, esto va bien. Solo hay verdes así en 2 lugares del mundo, en Crimea y en Asturias, y no puedo ser, lamentablemente, ciudadano de Crimea porque mi ruso no se me da. Y el segundo es cuando digo octubre. Y a la fecha me sigue resonando el mito y las lecciones y las ideas. Perseguí durante años la idea de un periódico que construye una revolución y fracasé siempre. Quizá porque ya los tiempos del periódico se habían terminado. Pero además creé mis puntos de visión. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser como Javier Bueno. Y lo dije a los 15 años. No lo he logrado, pero todavía me quedan algunos años por delante para lograrlo. Consolidé mis propios mitos personales. ¿Puede Asturias sobrevivir a los tiempos oscuros que se aproximan? Tampoco os preocupéis, porque tiempos oscuros hay una semana sí y otra no, tampoco es tan grave. Sin el mito de la Revolución de Octubre, sí puede sobrevivir, pero le costará mucho más trabajo a una región como esta, destruida postindustrializadamente, a una región relativamente aislada, vivir sin su propio mito. Pues no sé, pregúntenselo ustedes. Yo no puedo, pero no importa, yo soy muy raro. Muchas gracias. Es el colmo. Entre beber y fumar. Sí. Que me toca a mí. Bueno, vale. Bueno, pues continuando un poco con donde lo ha dejado Paco, en el mito. Y antes Arantxa había dicho cómo lo vemos a 90 años, la Revolución del 34. Pues la verdad es que uno necesita purgar todas las informaciones. Una es la que siempre últimamente, esa revisión histórica, en el sentido ya que parece que el golpe de Estado de Franco y de los generales africanistas en junio, en el 36, pues fue un golpe preventivo, que eso parece que era una ideología que el propio Bush siguió, porque Bush, ya sabéis, que hacía guerras preventivas. Entonces, se está presentando en algunos sectores como que el golpe de Estado, y que provocó luego la guerra civil, se hizo para evitar otro 34, porque el 34 había sido un horror y entonces había que vacunar la sociedad contra ese horror, y de ahí que se da el golpe de Estado. Y evidentemente eso es una interpretación de la historia muy sesgada,
muy sesgada, que va a ocultar cuál era la realidad. Y la realidad, estamos ante una revolución que eso provoca también el segundo mito, si queréis, que es utilizado por algún nacionalismo estrecho, que a veces quiere hacer ver que, bueno, que eran revoluciones nacionalistas y que se producían. La realidad es que era una gran huelga revolucionaria en toda España, que tuvo más fuerza en Asturias, pero también tuvo mucha fuerza en todas las comarcas mineras de Palencia y de León. Es cierto que hay comunidades enteras que no se sumaron, como fue Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha. Ahí no hubo ningún conato de movimiento de esa huelga revolucionaria, y no la hubo porque en junio del año anterior habían tenido una gran represión, porque ellos eran los que habían llevado la revolución de los jornaleros y habían quedado aislados y los masacraron. Entonces, cuando se produce esta huelga general revolucionaria, podéis ver hasta qué punto hoy se está manoseando y diciendo de que el golpe de Estado se producía como autodefensa, como preventivo. Si analicéis un poco y hurgáis un poco en la historia, veréis que cuando la CEDA pacta en el gobierno en el 33 con el Partido Radical, hay un grupúsculo que es Renovación Española, de extrema derecha en aquel momento, que ya en aquel momento, casi un año antes, está pidiendo tropas a Mussolini para que venga a España. Un año antes. Y todavía octubre del 34 no ha empezado, ¿eh? Recordar que en ese momento Hitler ya gobierna en Alemania y Mussolini lleva gobernando en Italia mucho tiempo. Hay una ola de reacción absoluta en Europa y además extendiéndose el fascismo. Esta huelga revolucionaria tiene más fuerza en Asturias que en el resto. Sí que es cierto que ya digo que en León y en Palencia también la tuvo. Tiene más porque efectivamente aquí estaban las fábricas de armas. Había fábricas de armas y luego se produjo el famoso, yo no sé, que parece que la historia lo oculta, el famoso mercante turquesa. Un mercante que llegó a las costas de cerca de Muros del Nalón y que venía con armas. De ese mercante bajaron 3 barcos con armas, todo previo, y se distribuyeron las armas por toda España. Incluso en Madrid se llegó a encontrar armas, se encontró armas en el sur de España. Es decir, estaba todo absolutamente preparado para esa huelga revolucionaria. Y tuvo más éxito aquí por el tema de las armas y luego sobre todo por la cuestión del armamento. La dinamita era el elemento que facilita esa revolución. Sin armamento, evidentemente, no se puede hacer ninguna revolución. La revolución del 17 en Rusia se produce. ¿Dónde se saca el armamento? Porque el ejército y la policía en la revolución rusa se resquebraja. Entonces, el armamento ya lo aportan los soldados y la mitad del ejército. Y si vais analizando todas las revoluciones en el mundo, de dónde se consigue el armamento es necesario, porque aunque la revolución de Portugal del 74 se llame la revolución de los claveles, no quiere decir que se hizo con claveles la revolución. Los claveles se colocaban en la bocacha de los fusiles. Entonces, el tema del armamento es importantísimo. Y de ahí que Asturias fue la que pudo resistir todos estos mucho más tiempo que nada. Pero ya digo y sigo diciendo que Palencia y León mantuvieron esa lucha. Hasta tal punto que en León, Vibre, toda la cuenca de la Ciana de Villablino, Sabero, todos los municipios de alrededor se apoderaron de los ayuntamientos y declararon república socialista aquello.
y avanzaron hasta León, para ocupar León, esperando que entraran los mineros de Asturias por el otro lado. Nunca llegaron los mineros de Asturias, con lo cual los mineros de León no pudieron tomar la ciudad, pero también venían por el otro lado los mineros de Palencia, de Guardo. La idea era tomar León, que nunca se pudo tomar, porque fallaron los de Asturias por las circunstancias que ya sabéis. Hasta tal punto, fijaros, luego el otro mito por ese nacionalismo estrecho que a veces quiere decir que son revoluciones, pues eso, para la independencia, para no sé qué, para reivindicar la identidad, olvidando que eran revoluciones absolutamente obreras y el producto de una huelga revolucionaria, que hay una foto que yo creo que es la que más se ha movido en el mundo sobre la revolución del 34, que lástima no haberla traído para poder proyectarla, pero que la habéis visto todos, es esa en la que se ve una columna de mineros, hombres y mujeres, y escoltados en el frente, en los laterales y por atrás, por la Guardia Civil Armada. No sé si os dais cuenta. Bueno, pues esa foto que aparece como la representación del 34 y además con la cuestión sobre todo porque se ve cómo van detenidos, esa foto no es de Asturias. Esa foto es de un pueblecito de Palencia que se llama Brañosera y que se rebeló también y tomaron el pueblo. Y esa foto es de ese pueblecito, pero se está poniendo en todos los lados como si fuera de Asturias. Es decir, quiero decir que a 90 años, como decías, Arantxa, hay muchos mitos que hay que ir quitando. Y como no quiero hablar yo solo, pero sí tengo otro mito que es importante, es el tema de la represión. Cuando hablamos de la represión de la Revolución del 34, pues hay que recordar que quien gobernaba era la República, pero la República el gobierno de la República no se fía del jefe del Estado Mayor. Y el ministro le encarga a dos generales del Estado Mayor, no a su general jefe, sino a dos generales que organicen la represión en Asturias. Los dos generales, voy a nombrar 4 personas para que veáis el camino que siguieron los que dirigieron por orden de la República la represión. Los dos generales a los que se les encomienda que organicen la represión son Llopis y Franco. La historia de cada uno de ellos ya la sabéis, tanto uno como otro se sumaron al levantamiento del 36. Llopis fue el capitán general de las Baleares, pero luego fue capturado en Cataluña, cuando accedió a Cataluña y fue fusilado por la República. Franco ya sabéis su historia. Y al general que mandan sobre el terreno, a Asturias, es el general López Ochoa. Y este general López Ochoa es el que dirige la represión en Asturias, con un coronel, que es el coronel Yagüe. Franco y Llopis, desde el Estado Mayor, tienen muy claro y ordenan que las tropas que vengan aquí no sean soldados regulares. Porque, como es una huelga que está ocurriendo en toda España, igual ese soldado tiene familiares, pues en Vizcaya o en Barcelona o en Guardo o en cualquier otro sitio y ha sido reprimido, con lo cual igual se va a rebelar. Y lo que ordenan es que vengan profesionales, y es cuando llega la legión y los regulares. Esa es la verdadera razón por la que mandan y vienen al mando del coronel Yagüe. Y hablaba del general López Ochoa, porque al general López Ochoa se le puso el mote del carnicero de Asturias. Y curiosamente, de todos los que intervinieron, fue el más humano. Porque él, antes de masacrar y de meter las tropas ya en los últimos reductos de las cuencas, pactó para no crear una masacre. Y ese pacto fue denunciado por el coronel Yagüe a Franco y a Llopis.
Y curiosamente el que pasó la historia como el carnicero de Asturias fue el más humano de todos ellos. Luego ya saben ustedes que el coronel Yagüe ascendió a general y se le llamó el carnicero de Badajoz por las masacres que preparó en la guerra civil. Es decir, el más humano. Y luego, bueno, que digamos, le pongo lo de más humano comparándolo con los otros, por supuesto, ustedes me entienden, ¿no? Porque los otros no hubiesen negociado la rendición en las cuencas, no lo hubiesen negociado. La idea era haber entrado y arrasar absolutamente todo. Y esas dos cuestiones, el tema de que aquello era una huelga general revolucionaria que tuvo más efecto en Asturias y un poco eliminar esas cuestiones de los mitos que se crearon en la represión, son las dos cosas que me interesaba más, centrarme más en ellas después de 90 años de distancia. Y sigo manteniendo lo mismo. No fue nada más que un ensayo general de la guerra civil. Bueno, yo voy a entrar desde otra esquina a la revolución. Yo creo que otro de los mitos que hay que superar y que el 34 asturiano fuera una nota a pie de página de un suceso estatal en potencia, que la mayor parte del Estado no llegó a plantearse siquiera, y que los asturianos necesitamos contárnosla a nosotros mismos porque fue un momento, seguramente el momento más decisivo del siglo XX en Asturias, y condicionó brutalmente el futuro, ¿no? Los años siguientes e incluso yo creo que hasta la actualidad, ¿no? Eso fue lo que a mí me llevó a meterme a investigar ese momento y a recuperar nombres y a enlazar ese momento histórico para que los asturianos pudiéramos empezar a contárnoslo a nosotros mismos, apoyado en trabajos anteriores imprescindibles como el de Paco, pero dar esa lectura asturiana, porque de mano las revoluciones solo españen cuando se topen con la gente que les necesita. Y esa y una característica importante del 34 asturiano, ¿no? Que aquí dábense las condiciones objetivas para que esa huelga general revolucionaria convocada en todo el Estado algamara la condición de revolución, ¿no? Aquí el proletariado y las clases populares ya estaban preparadas para dar ese salto, seguramente porque no ellos quedaba otra, ¿no? Y era mejor buscar una manera digna de morrer que la vida que tenían, ¿no? Una realidad que se xunta a la causa política de la revolución, que ya era esa entrada de la extrema derecha en el gobierno de la República, y el programa reaccionario de frenar y dar vuelta a todos los pequeños y tímidos avances que la República consiguiere para las clases populares, ¿no? Yo creo que estamos celebrando el 90 aniversario, que llega algo que poner sobre la mesa. Yo creo que hay que seguir celebrando la revolución y pensar mucho en ella, ¿no? Porque el dato importante es que estamos celebrando este 90 aniversario en un momento de nueva fola reaccionaria que fai un efecto espello bastante interesante con los años 30, los finales de los 20 años 30 del siglo pasado. La verdad es que no hay una noticia tranquilizadora, pero razón de más porque tiene que haber una reivindicación activa de la memoria como herramienta de autodefensa de las clases populares contra la nueva reacción. Es decir, a nosotros robáronnos
la nuestra historia, la historia de resistencia de la clase obrera y de las clases populares asturianes, con el mismo proceso pasó en todo el Estado español, y eso deixónos sin autodefenses contra la rápida naturalización de la extrema derecha y la capacidad de entrada de la nueva fola reaccionaria. Entonces, una de las causas por las que tenemos que recordar la Revolución de Octubre e intentar sacar de alguna inyección de allí, y para eso, para poder entendernos en el presente, de ver de dónde venimos y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para poder defendernos, ¿no? Entonces, yo creo que el traer a la memoria los fechos del 34 genera anticuerpos y puede valer para repensar cómo nos defendemos de lo que tenemos en riba, ¿no? Hay un argumento que a mí siempre me dio mucha rabia, que se siente mucho, incluso entre personas de izquierdas, ¿no? que dicen que hay un error conmemorar derrotes. Eso lleva una visión completamente estrecha de la historia y sobre todo de la historia de las clases populares, ¿no? La Revolución del 34 fue un eslabón más en una cadena de luchas por la emancipación de las clases populares en el mundo, ¿no? Y sin la memoria de todas esas causas es imposible tener esperanza en la victoria. El 34 nos enseña sobre todo, que es algo que no tenemos que escaecer, que la identidad de la clase obrera está en la lucha y no en la victoria. La victoria y una contingencia. Lo que da identidad a la clase obrera y la lucha constante, ¿no? Y es algo que, pel camino, yo creo que fuimos escaeciendo un poco, y que nunca más de recordar que la nuestra identidad y la nuestra capacidad de victoria en potencia está en la lucha permanente, ¿no? Es allí una gran inyección yo creo que hay dos inyecciones del 34, ¿no? Una es la unidad entre todas las representaciones políticas de las clases populares, el famoso UHP, que no tendríamos que escaecer y que tendría que ser una base desde la que seguir pensando el futuro, y otra, y la que dije antes, ¿no? la de la identidad de la clase obrera como la lucha y no la victoria. Yo creo, por ejemplo, que queda mucho trabajo por hacer todavía. Los historiadores tienen trabajo para facilitarnos a los creadores el seguir buscando lenguajes desde los que expresar la revolución, porque sabemos mucho de la toma de los cuarteles, sabemos mucho de la acción directa de la revolución, pero todavía yo creo que no se hizo un trabajo serio de en qué consistió esa revolución esos 15 días, ¿no? ¿Qué cuestiones políticas se pusieron sobre la mesa? ¿Qué cambios estructurales planteaban en la fragilidad del momento, ¿no? que no se llegó a asentar? Pero hay que sacar yo creo que hay que sacar la lectura política de aquellos días, ¿no? Y el proyecto político. Tenemos pistas porque el impulso revolucionario del 34 materializóse políticamente en unas condiciones también de fragilidad, de guerra en el 37, ¿no? con el Consejo Interprovincial de Asturias y Lleón, más tarde, en los últimos meses, Consejo Soberano de Asturias y Lleón, ¿no? La misma xente que el presidente del tercer Comité Revolucionario, Belarmino Tomás, fue el delegado de Gobierno de la República y el presidente del Consejo Interprovincial y del Consejo Soberano, ¿no? Una figura que cuando yo desde el cine intenté los libros, intenté recuperar, y era una persona prácticamente desconocida, ¿no? Una persona que no se reivindicaba, el último presidente legítimo
de la Asturias democrática en antes de los 40 años de oscuridad fascista, ¿no? Entonces hay que poner mi intención, por ejemplo, con Cantares de una revolución, que podéis ver mañana, además de poner en circulación, revivir los cantares populares que los propios revolucionarios escribieron mientras la revolución se producía y traerlos al presente en versiones de Nacho Vegas, y era recuperar el diario de la revolución de Belarmino Tomás, de algo que no se conocía, ¿no? Contar la revolución a través de la experiencia de Belarmino Tomás en primera persona en esa revolución, ¿no? De un trabajo que pude hacer, entre otras cosas, por un libro editado por la Semana Negra, Hombres de Octubre, de Ignacio Lavilla, un libro imprescindible, del primer número, yo creo que de la colección Avance, de la que dentro de un poco vamos a presentar la segunda época, pero que son cosas importantes, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué por ejemplo, en la sede de la FSA, donde dan los discursos políticos, no está la foto de Belarmino Tomás, que sería el último referente democrático antes de, como os digo, antes del triunfo del franquismo, ¿no? Sé que hay cierta sensibilidad en el gobierno actual por la figura de Belarmino Tomás y que el su despacho está en presidencia, pero hay que superar lo simbólico, porque falábamos mucho antes, Alejandro y Paco, yo creo que falaban mucho del mito, y el problema allí cuando el mito se nos convierte en fósil, y eso pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que en cierta izquierda la idea del 34 está fosilizada, hay una nostalgia reaccionaria hacia ella, paralizante, que cree que hay un momento en la historia que se puede xelar y que no que no manche nuestro presente. Yo creo que hay que despertar la revolución de una señaldad disidente, que no entroniza el pasado, sino que lo utiliza como herramienta de construcción del presente y del futuro, ¿no? Una señaldad disidente que asuma las lecciones de aquella revolución y que la entienda como de algo vivo todavía, ¿no? Como de algo que con lo que construir, una parte de los blimes con lo que construir el futuro que tenemos por delante, y que no vamos a poder construirlo, por lo menos desde las clases populares, sin traer al presente la memoria de tanta gente de aquel tiempo, ¿no? Tanto del 34 como de la evolución posterior en el 36 y en el 37, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, yo creo que eso viene rompiéndose en los últimos años, pero el 34 vivió entre dos fuerzas que parecían opuestas, pero que al final hacían la misma, ¿no? Que era toda esa historia revisionista que se hizo desde la derecha, toda esa contaminación malintencionada, ahistórica, de la revolución como inicio de la guerra civil, que poco a poco fue calando casi como relato hegemónico, porque no hay que olvidar que nosotros seguimos instalados en el relato de la transición que vendió el franquismo. Quiero decir que tampoco fuimos capaces a refacer ese relato de un compromiso democrático, porque igual se nos cae un poco la transición, igual se nos cae un poco la supuesta democracia española, hay ciertos miedos ahí todavía. Y después hubo otra cosa que fue igual de peligrosa, yo creo, para la memoria de la revolución, que fue la mala conciencia de la izquierda institucional, ¿no? En Asturias tuvo mala conciencia de que en el 34 se hiciera una revolución, ¿no? Y los herederos directos de esa revolución como que no querían saber mucho de ella, ¿no? Y eso hizo daño a la posible recuperación de aquel momento como fue, ya que pudiéramos sacar las lecciones que necesitamos, que seguimos necesitando en el presente. Yo creo que se nota mucho cómo les necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que, una vez, quiero decir, parece muy importante lo que decían antes, ¿no? Primero explicarnos
dende Asturias, porque aquí esa huelga revolucionaria foi unha revolución, un intento de asaltar los cielos de verdad, y con un programa político participado por socialistas, comunistas y libertarios, una experiencia muy destacada, ¿no? Y contárnosla desde aquí con los dos líderes locales, y porque aquí tuvo las características que tuvo, cómo influyó eso en la guerra, en el 37, cómo influyó eso en la represión posterior a la guerra, cómo influyó eso en la estructura económica de Asturias, con esa fuerte implantación de la empresa pública. Es decir, que abren muchos interrogantes para preguntarnos, para saber más cosas de quién somos, y que sigue abierta, ¿no? Y que lo que os decía, tenemos que reivindicarla como una fuerza de futuro y no como un fósil del pasado. Muchas gracias. Bueno, pues para evitar precisamente eso, que el mito... Sí, como se nota que somos... Bueno, que eres cineasta y que controlas el timing, quedaban 14 segundos y lo bordó. Decía que para evitar que el mito se convierta en fósil, pues vamos a pasar sin más dilación a la presentación del libro, de uno de los libros que la Semana Negra este año entrega gratuitamente, que es el dedicado a la Revolución del 34. Mañana sábado también vais a tener la presentación del libro catálogo de la exposición Palestina en viñetas, que está en la carpa. Las viñetas que también se va a repartir gratuitamente, pero hoy es el día de la Revolución. Muchas gracias y vamos a ello. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.